Mi nombre es Blanca. Tengo 38 años y mi vida se ha convertido en un eco de lo que fue. Aquí estoy, de pie frente al espejo de un baño ajeno, limpiando manchas de una pasta de dientes que no uso, en una casa que jamás será mía. Y mientras mis manos se mueven con una eficiencia mecánica, mi mente solo piensa en mis gemelos de 3 años, que me esperan en casa con el estómago vacío. Hace 4 meses que mi mundo se fracturó. 4 meses desde que Miguel, mi esposo, el hombre con el que compartí 25 años, decidió que nuestra historia cabía en 3 líneas garabateadas sobre la mesa de la cocina. No puedo más con esta vida. Encontré a alguien. Quien que me hace feliz. Ni siquiera tuvo el valor de decírmelo a la cara. 25 años reducidos a cenizas por la cobardía de un hombre y la tinta de un bolígrafo. Debí haberlo visto venir. Sus ausencias, las excusas para llegar tarde, los susurros al teléfono que se cortaban en seco cuando yo entraba en la habitación. Pero el agotamiento es un velo muy denso, y con 2 niños pequeños y un trabajo de media jornada, no me quedaban fuerzas para cazar las mentiras de mi marido. Ahora, mi vida transcurre en turnos de 18 horas. Limpio 4 casas distintas, de lunes a domingo, desde el alba hasta casi la medianoche. Mis manos están agrietadas por el cloro. Mi espalda es un nudo de dolor constante, y hay noches en que el cansancio me vence en el sofá, aún con la ropa de trabajo puesta. Los gemelos, Diego y Sofía, no comprenden. Diego aún pregunta cuándo volverá papá, y a mí se me agotan las respuestas. Sofía ha vuelto a mojar la cama, un miedo que creíamos superado. Veo la confusión en sus pequeños ojos, y se me desgarra el alma al saber que no puedo darles la estabilidad que merecen. Esta mañana, el frío del frigorífico vacío fue más elocuente que cualquier palabra. Solo quedaba leche para uno. Tuve que elegir cuál de mis hijos desayunaría y cuál se conformaría con pan seco. Diego, sin que yo se lo pidiera, le cedió su tazón a Sofía. Ese gesto de madurez forzada me dolió más que cualquier insulto de Miguel. Mi jefe actual se llama Elliot Morrison. Es el dueño de una de esas mansiones que salpican las colinas, fortalezas de cristal y silencio que parecen flotar sobre la ciudad. Tendrá unos 45 años. Siempre impecable, siempre distante. En los 3 meses que llevo limpiando su vida perfecta, apenas hemos cruzado 10 palabras. Somos 2 fantasmas habitando el mismo espacio en tiempos distintos. Su casa es inmensa, un laberinto de habitaciones que nunca se usan y baños que brillan por falta de vida. Paso 6 horas al día puliendo una existencia de catálogo mientras la mía se desmorona. Anoche, los niños se acostaron sin cenar. Les dije que era un juego, que a la mañana siguiente tendríamos un desayuno de campeones. La verdad es que no tenía ni un céntimo. Los últimos $15 se habían ido en un jarabe para la tos de Sofía. Pasé la noche en vela, mirando el techo, sintiendo el peso de la desesperación aplastándome el pecho. Fue entonces cuando recordé un refugio para madres solteras del que habían hablado en las noticias. Familias en crisis, decían. Jamás pensé que yo sería una de ellas. A las 3:30 de la madrugada, con la pantalla agrietada de mi viejo móvil iluminando la oscuridad, busqué su número. Mis manos temblaban al escribir el mensaje. ¿Cómo pedir ayuda sin que sonara a fracaso? Hola, soy Blanca Ruiz, madre de 2 gemelos de 3 años. Estamos atravesando una situación crítica y necesitamos ayuda con comida. Se lo agradecería infinitamente. Lo releí una y otra vez antes de pulsar enviar. Pero el agotamiento es un traidor. En mi estado de nebulosa desesperación,
Seleccioné el contacto equivocado. El mensaje no fue al refugio. Se lo envié a Elliot Morrison. Me di cuenta 5 minutos después. El nombre en la cabecera de la conversación me golpeó como un bloque de hielo en el estómago. Iba a perder mi trabajo. ¿Qué clase de empleada le pide limosna a su jefe millonario? Pensaría que soy una aprovechada, una mentirosa, una mala madre. Esperé, con el teléfono en la mano, a que el mundo se acabara. Pasaron 10 minutos, 20, media hora. Quizá no lo había visto. Quizá podría decir que fue un error. Y entonces, su respuesta iluminó la pantalla. 9 palabras que desataron el llanto que llevaba meses conteniendo. Blanca, dame tu dirección. Llego en 1 hora. No lloraba de lástima. Lloraba de alivio. Por primera vez en meses, alguien había escuchado mi grito silencioso y había decidido responder. Pero mientras esperaba, sentada en el sofá de mi minúsculo apartamento, viendo a mis hijos dormir donde antes estuvieron sus camas, no podía dejar de preguntarme, ¿por qué un hombre como Elliot Morrison ayudaría poeta a alguien como yo? No sabía que la respuesta a esa pregunta estaba a punto de cambiarlo todo. A las 5:30 de la mañana, el rugido de un motor de lujo rompió el silencio de mi calle. Mi corazón martilleaba contra mis costillas. Al asomarme por la ventana, vi un BMW negro, aparcado frente al portal. De él descendió Elliot Morrison, cargado con 2 bolsas enormes del supermercado más caro de la ciudad. Corrí al baño. El espejo me devolvió la imagen de una desconocida. El pelo revuelto, ojeras como moratones, la misma ropa de ayer. No hubo tiempo para más. Oí sus pasos subiendo la escalera y abrí la puerta. Sin su traje impecable, parecía distinto. Más humano. Llevaba vaqueros y una camisa azul marino. Parecía cansado, como si él tampoco hubiera dormido. Sus ojos azules me estudiaron con una intensidad que no supe descifrar. No era pena ni asco. Era algo más. ¿Puedo pasar?, preguntó con voz suave. Asentí, haciéndome a un lado. Mi apartamento es diminuto. Un salón que es también comedor, una cocina minúscula, un baño y un único dormitorio. Elliot no hizo ningún comentario. Se limitó a dejar las bolsas sobre la mesa y a sacar su contenido. Espero que a los niños les guste el cereal de chocolate, dijo. Sacó leche, huevos, pan, fruta, carne. Comida por valor de $200. Lujos que no nos permitíamos desde que Miguel se fue. Señor Morrison, no puedo aceptar esto, susurré. Fue un error, no quería molestarle. No es ninguna molestia, Blanca, me corrigió, con la mirada fija en mí. A veces, todos necesitamos ayuda. En ese momento, Diego apareció en el salón, frotándose los ojos. Se quedó mirando a Elliot y, en lugar de su timidez habitual, se acercó a él. ¿Tú eres el papá de alguien?, preguntó con la honestidad brutal de sus 3 años. Elliot se agachó hasta quedar a su altura. No, campeón. Soy un amigo de tu mamá. Su sonrisa era amable, pero sus preguntas me inquietaron. Le preguntó a Diego su nombre completo, su fecha de nacimiento, si le gustaba el fútbol. Lo hacía con una intensidad extraña, como si cada respuesta fuera una pieza crucial de un rompecabezas. Cuando Sofía se despertó, ocurrió lo mismo. Le preguntó si se parecía a mí o a su padre, si tenía alguna marca de nacimiento, si era zurda, y Sofía, que siempre se esconde detrás de mí, le contestó a todo. Son unos niños preciosos.
me dijo cuando se fueron a su cuarto. Se parecen mucho a ti. Sobre todo Diego. Tiene tus ojos. Se quedó una hora más, ayudándome a guardar la compra. Trabajamos en silencio, pero sentía su mirada sobre mí. Antes de irse, me entregó un sobre. «No lo abras hasta que me vaya», ordenó. Dentro había $500 en efectivo y una nota. «Para que te quedes en casa con los niños esta semana. No es caridad blanca. Es lo correcto». Esa noche, mientras los gemelos cenaban una comida de verdad por primera vez en días, no podía quitarme de la cabeza la visita de Elliot. Había algo en su forma de mirar a mis hijos, como si los estuviera buscando en lugar de conociéndolos. ¿Y el dinero? ¿Por qué haría algo así por un simple error? Al día siguiente, en su casa, mientras limpiaba su despacho, algo me heló la sangre. Sobre su escritorio, en un marco de plata, había una fotografía mía. No era reciente. Era de hacía casi 5 años. Yo sostenía en brazos a Diego y a Sofía, recién nacidos, y sonreía a la cámara. Una foto que tomó Miguel en el parque. ¿Cómo había llegado hasta allí? Busqué frenéticamente alguna otra pista, pero no había nada. Solo esa imagen. Un fantasma de mi vida feliz, presidiendo el escritorio de mi jefe. Al volver a casa, me esperaba otra sorpresa. Un fontanero estaba arreglando la tubería del baño que goteaba desde hacía meses. Le dije que era un error, que yo no había llamado a nadie. «El servicio ya está pagado», insistió él. «Lo pagó un tal señor Morrison. Dijo que era el propietario. Pero Elliot no era mi propietario. ¿Por qué mentiría?» Esa noche, el miedo se instaló en mi estómago. Elliot Morrison sabía más de mí de lo que debería. Tenía fotos mías que no debería tener. La pregunta ya no era por qué me ayudaba, sino desde cuándo me conocía en realidad. Y, sobre todo, ¿qué quería de mí? La respuesta llegó 3 días después. El miércoles por la mañana, cuando llegué a su casa, me estaba esperando en la cocina. «Blanca, tenemos que hablar», dijo, sin preámbulos. Se me encogió el estómago. «Si es por el dinero, se lo devolveré. Encontraré la forma». «No es por el dinero», me interrumpió, su voz era grave. Se acercó a la ventana, dándome la espalda. «Es sobre tu esposo, sobre Miguel». El nombre de Miguel en sus labios me golpeó como una bofetada. «¿Usted conoce a Miguel?», se giró, y por primera vez vi un atisbo de culpa en sus ojos. «Lo conozco desde hace 8 años. Éramos socios». «¿Socios?». Mi voz fue un susurro roto. «¿Socios en qué?». «En negocios de importación. Miguel era muy bueno convenciendo a la gente para que invirtiera en proyectos que no siempre eran lo que parecían». Mi mente se negaba a procesarlo. «No puede ser. Miguel vendía seguros». Elliot soltó una risa amarga y carente de humor. «Miguel te mintió sobre muchas cosas, Blanca. Sobre su trabajo, sobre su dinero y sobre por qué se casó contigo». Caminó hacia un cajón y sacó una carpeta gruesa. La abrió sobre la isla de mármol de la cocina. Dentro había fotos, documentos, extractos bancarios. Mi vida entera, expuesta en papeles que nunca había visto. «Miguel y yo estafábamos a inversores», continuó con voz cansada. «Él era la cara amable, el encantador. Yo era el cerebro, el que movía el dinero». Tomé una de las fotos. Era Miguel, en una oficina elegante, dándole la mano a un hombre mayor. La fecha era de hacía 3 años.
Su trabajo como vendedor de seguros era la coartada perfecta, explicó Elliot. Un empleo aburrido, un horario normal. Nada que levantara sospechas. Pero las tardes y los fines de semana en los que te decía que tenía trabajo extra, en realidad, estaba conmigo planeando el siguiente golpe. Mi mirada se perdió en los extractos bancarios, en las cifras con demasiados ceros, en un mundo de mentiras que se abría bajo mis pies. Veía cantidades de dinero que mi mente no podía concebir, entrando y saliendo de cuentas que jamás había visto. Cientos de miles de dólares. Si Miguel manejaba esas cifras, ¿por qué nuestra vida era tan normal? La respuesta era tan simple como aterradora. Porque Miguel era inteligente. Sabía que si de repente empezábamos a vivir entre lujos, yo haría preguntas. Además, la fachada del hombre de familia era su mejor disfraz. El agente de seguros confiable, el esposo devoto, el criminal perfecto. Sentí que las piernas se me convertían en gelatina y busqué a tientas el taburete más cercano, dejándome caer antes de que el suelo viniera a mi encuentro. ¿Y la mujer? Logré preguntar. ¿La mujer con la que se fue también está metida en esto? Elliot asintió, su rostro impasible. Carmen Vega. Ella ya era el cerebro legal de nuestras operaciones. Se conocieron hace 2 años. Lo suyo empezó como una aventura, pero no te equivoques, Blanca. Miguel no huyó con ella por amor. Huyó porque tenía que escapar. ¿Escapar de qué? De mí. Se acercó y ocupó el taburete a mi lado, su presencia llenando el espacio. Hace 6 meses descubrí que Miguel me estaba robando. Y no hablo de migajas. Desaparecieron 2,5 millones de dólares de nuestras cuentas. Dinero que era mío, de mis negocios legítimos. 2,5 millones. La cifra era un eco absurdo en mi cabeza, un concepto demasiado vasto para comprenderlo. Y él simplemente se fue. Se fue con Carmen, con mi dinero y con información que podría sepultarme en la cárcel. Abandonó el país, Blanca. Probablemente estén en Costa Rica o Panamá, viviendo como reyes con mi dinero, mientras tú trabajas 18 horas al día para dar de comer a sus hijos. Pero, ¿por qué me cuenta todo esto? Susurré, aunque una parte de mí, helada y lúcida, ya intuía la respuesta. Elliot me miró, y por primera vez vi algo más allá del empresario implacable. Porque al principio pensé que lo sabías. Creí que eras su cómplice, que todo era un plan para desfalcarme mientras tú te quedabas aquí, interpretando el papel de la esposa abandonada. Por eso te ofrecí el trabajo. Necesitaba tenerte cerca, vigilarte. La revelación me golpeó con la fuerza de un puño en el estómago, dejándome sin aire. ¿Me había contratado para espiarme? Sí, admitió, sin un ápice de vacilación. Esperaba que cometieras un error, que intentaras contactarlo, que me llevaras hasta él. Puse cámaras en tu apartamento, intervine tu teléfono. Seguí cada uno de tus movimientos. Me puse de pie de un salto, tan brusco que el taburete se tambaleó. ¿Cámaras? ¿En mi casa? Mi voz fue un graznido de incredulidad y horror. ¿Dónde duermen mis hijos? Las quité hace 2 semanas, dijo, apresurándose a sosa añadir. Blanca, escúchame. Después de 3 meses observándote, lo entendí. Entendí que eras inocente. Vi tu lucha, tu agotamiento. Te vi llorar en silencio cuando creías que nadie te oía. Te vi vender tus joyas, saltarte comidas para que a tus hijos no les faltara nada. Y aún así siguió espiándome.
repliqué, sintiendo cómo la rabia desplazaba al shock, una ola de fuego que me recorría las venas. Sí, y me odio por ello. Pero en ese tiempo, también me enamoré de ti. Las palabras flotaron en el aire entre nosotros, pesadas y letales como una bomba a punto de estallar. Lo miré fijamente, incapaz de procesar lo que acababa de oír. No de la mujer que creía que eras, continuó él, su voz más suave ahora. Me enamoré de la mujer real, de la madre que lo sacrifica todo, de la luchadora que jamás se queja, de la mujer que pide ayuda porque no le queda más remedio y que llora de gratitud cuando la recibe. Usted está loco, murmuré, retrocediendo hacia la puerta. Completamente loco si cree que yo podría sentir algo por el hombre que me espió, que violó mi intimidad, que... Blanca, por favor. No. Levanté una mano deteniéndolo. No diga mi nombre. No diga nada. Yo no soy una pieza en sus juegos. No soy parte de sus mentiras, ni de sus robos, ni de sus obsesiones enfermizas. Caminé hacia la puerta, pero su voz me ancló en el sitio. El dinero que te di no es caridad, Blanca. Es tuyo. Por derecho. Me giré lentamente. ¿Qué quiere decir? Miguel te debe 5 años de mentiras. Te debe la mitad de cada centavo que ganó estando casado contigo. Y yo te debo 3 meses por haberte tratado como a una criminal, cuando solo eras otra de sus víctimas. No quiero nada que provenga de dinero sucio. No todo lo es. También tengo negocios limpios. El dinero que te di viene de ahí. Y hay más, mucho más, si me permites ayudarte. Salí de esa casa sin decir una palabra más, pero el eco de sus revelaciones me persiguió durante todo el camino a casa. Si Elliot me había observado durante meses, si conocía cada detalle de mi vida, entonces sabía perfectamente lo desesperada que estaba. Y eso significaba que sabía el poder que tenía sobre mí. Esa noche no dormí. Me quedé en el sofá, con la mirada perdida, recorriendo cada rincón de mi pequeño apartamento. ¿Dónde habían estado las cámaras? ¿En la sala? ¿Donde mis hijos construían sus mundos de fantasía? ¿En el baño? ¿En su dormitorio? La sensación de haber sido violada en mi propio refugio era peor que cualquier engaño de Miguel. Al menos sus traiciones habían sido a mis espaldas. Elliot me había observado en mis momentos más vulnerables. Había sido testigo de mis lágrimas y, aún así, había decidido seguir mirando. A las 6 de la mañana, el teléfono sonó. Era él. Blanca, por favor, no cuelgues. ¿Qué quiere? Mi voz era un susurro cansado, desprovisto de ira. Ven a mi oficina. Hay cosas que aún no sabes sobre Miguel, sobre el dinero, sobre la verdadera razón por la que te abandonó. Creo que ya me ha dicho suficiente. Te equivocas. Solo te he contado la mitad. La otra mitad es mucho peor, pero también es tu única oportunidad de recuperar lo que te robó. Colgué, pero sus palabras se quedaron resonando en mi mente. ¿Qué podía ser peor que todo lo que ya sabía? Decidí no ir a trabajar. Llevé a pie a los niños al parque, intentando fingir una normalidad que se había hecho añicos. Pero cada vez que miraba sus risas inocentes, la imagen de las cuentas bancarias de Miguel aparecía ante mí. A las 2 de la tarde, Elliot apareció. Caminó hacia nosotros con la seguridad de quien se siente dueño del mundo. Blanca, tenemos que terminar esta conversación. No delante de mis hijos, dije cortante. Su mirada se posó en Diego y Sofía, que se balanceaban en los columpios. ¿Hay alguien que pueda cuidarlos una hora?
Pensé en la señora Martínez, mi vecina. «Dame 20 minutos», respondí. Media hora después, estábamos sentados en un café discreto. Elliot llevaba otra carpeta, más gruesa que la anterior. «Lo que voy a mostrarte será difícil», advirtió, abriéndola sobre la mesa. Dentro había más fotografías. Miguel con Carmen Vega, sí, pero también con otras mujeres. Muchas otras. Rubias, morenas, jóvenes, mayores. «Miguel no solo te engañó con Carmen», dijo Elliot en voz baja. «Tuvo aventuras durante los últimos 5 años. Hemos podido documentar al menos 12 mujeres diferentes». Miré las fotos con una extraña sensación de desapego. Era como ver a un extraño. El dolor ya no estaba, solo un vacío helado. «¿Por qué me enseña esto?» «Porque quiero que entiendas que nada de esto fue culpa tuya. Miguel es un sociópata, Blanca. Es incapaz de amar a nadie más que a sí mismo. Su vida contigo, con los niños, fue una actuación». Sacó un documento legal de la carpeta. «Y esto es lo más importante. Es un contrato que firmó conmigo hace 3 años. En él, puso tu casa como garantía». «¿Mi casa?» El café se me heló en las manos. «Nosotros vivimos de alquiler». «No, Blanca. Miguel compró esa casa hace 4 años con dinero de nuestros negocios. La puso a tu nombre para blanquearla, pero la usó como garantía para un préstamo de $500,000 que yo le hice». El mundo comenzó a girar. «¿Me está diciendo que soy dueña de una casa y no lo sabía?» «Sí. Y no. Técnicamente es tuya. Pero él firmó un documento que me da derecho a reclamarla si no me paga lo que me debe. Y como ha huido con mi dinero, legalmente, puedo quitarte la casa. Entonces, voy a perder mi hogar», murmuré, la última brizna de esperanza desvaneciéndose. «No necesariamente». Se inclinó hacia mí. «Aquí es donde podemos ayudarnos. Yo necesito encontrarlo. Tú necesitas un futuro para tus hijos. Te propongo un trato». «¿Qué clase de trato?» Deslizó otro documento sobre la mesa. «Ayúdame a encontrar a Miguel y te entrego la casa, libre de deudas. Además, te doy el 50% de todo el dinero que recuperemos. Pero yo no sé dónde está». «No ahora, pero te contactará. Los hombres como él no pueden resistirse a regodearse, a intentar manipular. Cuando lo haga, solo tienes que decírmelo». Miré el contrato. Leí mi nombre, la dirección de mi casa, la promesa de $250,000. «¿Y si nunca llama?» «La casa sigue siendo tuya. Yo asumo la pérdida». «¿Por qué haría usted eso por mí?» Se quedó en silencio por un largo momento. Cuando habló, su voz era diferente, vulnerable. «Porque mientras te observaba me di cuenta de algo. Miguel no solo te robó dinero, te robó 5 años de tu vida, la seguridad, la felicidad. Y yo fui cómplice al confiar en él, al no ver al monstruo que tenía como socio. Eso no le hace responsable de arreglar mi vida. No, pero me hace responsable de intentarlo». Puso su mano sobre la mesa, cerca de la mía, sin llegar a tocarla. «No soy un buen hombre, Blanca. He hecho cosas de las que no me enorgullezco. Pero contigo, con tus hijos, quiero ser mejor». «Usted ni siquiera me conoce». «Te conozco mejor de lo que crees. Sé que solo cenas la mitad para que tus hijos tengan desayuno. Sé que lees cuentos cada noche, aunque te estés cayendo de sueño.
Sé que lloras en la ducha para que no te oigan. Sé que te pasas las noches en vela preguntándote si eres una buena madre. Pare, susurré, la voz rota. Por favor, pare. Te amo, Blanca. Sé que es una locura, que no tengo ningún derecho. Pero te amo. Y si me dejas, pasaré el resto de mi vida demostrándote que mereces que te amen de verdad. Me sentí al borde de un precipicio. Podía saltar, confiando en que él me atraparía, o dar media vuelta y seguir luchando sola. El problema era que una parte de mí, una parte que odiaba admitir, había empezado a sentir algo. No era amor. Aún no. Era gratitud por ser vista, por ser valorada. Necesito tiempo, dije finalmente. Por supuesto. Pero hay una cosa más. Mi corazón se detuvo. ¿Qué? Miguel me contactó ayer. El aire se solidificó en mis pulmones. ¿Qué le dijo? Que viene a por los niños. El mundo se detuvo por completo. ¿Qué quiere decir con que viene a por los niños? Quiere la custodia. Dice que puede demostrar que eres una madre inestable. Con el dinero que robó, puede contratar a un ejército de abogados. Sin mi ayuda, te destrozará. En ese instante lo supe. Ya no tenía elección. Miguel podía ferir y haberme quitado mi pasado y mi presente, pero no iba hasta dejar que me arrebatara mi futuro. No a mis hijos. ¿Dónde firmo? Pregunté, extendiendo la mano hacia el contrato. Firmé con mano temblorosa, pero en el momento en que la tinta tocó el papel, algo cambió dentro de mí. Ya no era la víctima desesperada. Era una madre dispuesta a luchar con uñas y dientes. Los días siguientes fueron una extraña mezcla de esperanza y terror. Elliot cumplió su palabra. Un abogado se presentó en mi puerta con las escrituras de la casa, tasada en mucho más de lo que imaginaba. Pero el miedo a que Miguel apareciera me mantenía en un estado de alerta constante. Elliot incluso contrató seguridad privada para vigilar el edificio. El miércoles por la mañana, mi teléfono sonó. Un número desconocido. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Blanca? La voz de Miguel, con esa calidez falsa que una vez confundí con amor. Miguel, respondí, mi propia voz sorprendentemente firme. Cariño, ¿cómo estás? He estado pensando tanto en vosotros. ¿Dónde estás? Eso no importa. Lo que importa es que quiero volver. Quiero que seamos una familia de nuevo. Una risa amarga y seca escapó de mis labios. ¿Una familia? ¿Después de abandonarme con una nota? Fue un error, mi amor. Un terrible error. Carmen me manipuló. Ahora veo que tú eres la única mujer a la que he amado. Hace una semana, sus palabras me habrían destrozado. Ahora solo me provocaban náuseas. Miguel, lo interrumpí, saboreando cada sílaba. Sé lo de tus negocios con Elliot Morrison. Sé lo del dinero. Sé lo de las mujeres. Lo sé todo. Al otro lado de la línea, solo hubo un silencio profundo y revelador. Cuando volvió a hablar, el cambio en su voz fue total. La máscara se había desvanecido, y lo que quedaba era afilado y cruel. Ah, ya entiendo, dijo con un deje de desprecio. Morrison te ha llenado la cabeza de fábulas. Te habrá dicho que soy un criminal, un estafador. ¿Me equivoco? Es peor que yo, Blanca. Él es la mente maestra. Yo solo era un peón en su tablero, y ahora te está utilizando a ti para llegar hasta mí. No me interesa quién es peor, repliqué,
sintiendo cómo el calor subía por mi cuello. Lo único que me importa es que nos abandonaste. A mí y a tus hijos. Nuestros hijos. Me corrigió, y su voz se tornó gélida. Unos hijos a los que, por lo que veo, no estás criando como es debido. ¿Sabías que Diego le ha contado a alguien que a veces se acuestan con hambre? Un frío glacial me recorrió la espalda. ¿Con quién has hablado? Tengo mis fuentes, Blanca. Y también tengo pruebas de tu incompetencia. Fotografías tuyas trabajando 18 horas diarias, dejándolos solos. Documentos que demuestran que no puedes ni pagar las facturas más básicas. Eso era antes. Ahora todo es diferente. ¿Diferente? ¿Te has mudado con tu jefe millonario? Escupió con veneno. ¿Ahora te prostituyes para pagar el alquiler? Vete al infierno, Miguel. Cuida esa boca, Blanca. Los niños necesitan una madre que sea un buen ejemplo. Y como tú no lo eres, voy a solicitar la custodia total. Ni se te ocurra. Los papeles ya están presentados. Tengo un ejército de abogados listos para demostrar que eres una madre negligente. Y tengo suficiente dinero para alargar esta batalla durante años, si es necesario. La llamada se cortó. Me quedé inmóvil, con el teléfono en la mano, sintiendo el eco de un martillazo en el cráneo. En ese momento, Diego apareció en la cocina, arrastrando su oso de peluche. «Mami, ¿estás bien? Estás llorando». Me sequé las mejillas a toda prisa. «Estoy bien, mi amor. ¿Qué te apetece desayunar?» Pero no estaba bien. Sabía que Miguel no bromeaba. Le había visto operar, manipular la realidad a su antojo hasta conseguir lo que quería. Con el dinero que le había robado a Ta Elliot, podía permitirse los mejores abogados. Podía convertir mi vida en un infierno y pintarme como un monstruo ante un juez. Llamé a Elliot de inmediato. «Ha contactado conmigo», dije en cuanto descolgó. «¿Cuándo? ¿Qué te ha dicho?» «Quiere quitarme a los niños. Dice que va a luchar por la custodia, que tiene pruebas de que soy una mala madre». «¿Dónde estás?» «En casa. No te muevas de ahí. Voy para allá». Elliot llegó en menos de 20 minutos. No venía solo. Le acompañaba una mujer elegante, de unos 50 años, con una mirada serena y penetrante. «Blanca, te presento a Patricia Sánchez», dijo Elliot mientras entraban. «Es la mejor abogada de familia de la ciudad». Patricia se sentó conmigo en la mesa de la cocina, mientras Elliot, para mi asombro, se tiraba al suelo del salón para jugar con Diego y Sofía. Era una imagen surrealista. Aquel hombre multimillonario, en mi pequeño apartamento, haciendo voces de dinosaurios para arrancarles una carcajada a mis hijos. «Cuéntamelo todo sobre esa llamada», me pidió Patricia, sacando una pequeña grabadora. Le relaté cada palabra que pude recordar. Ella tomaba notas con diligencia, interrumpiéndome solo para hacer preguntas precisas sobre el tono de Miguel, sobre la formulación exacta de sus amenazas. «¿Mencionó específicamente que tenía fotografías?», inquirió. «Sí», dijo que tenía fotos mías trabajando hasta tarde y dejándolos solos. Patricia intercambió una mirada con Elliot, una que no supe interpretar. Esas fotos, probablemente, las tomó él mismo o contrató a alguien porque era alguien para que lo hiciera. Eso es acoso y vigilancia ilegal. «¿Nos sirve de algo?», preguntó Elliot desde el salón. «Nos sirve, pero no es suficiente. Miguel alegará que lo hizo por preocupación. Lo que de verdad necesitamos es demostrar que fue él
quien os puso en esa situación de peligro desde el principio. ¿Cómo? Patricia cerró su libreta y sus ojos se clavaron en los míos. Blanca, esto va a ser duro, pero necesito que seas consciente de algo. Para ganar, tendremos que sacarlo todo a la luz. Los negocios fraudulentos de Miguel, el dinero robado, sus infidelidades, absolutamente todo. Tu vida privada quedará expuesta ante un tribunal. No me importa, dije sin dudar. Lo único que me importa son mis hijos. Hay algo más, continuó Patricia. Para fortalecer nuestra posición, sería ideal demostrar que ahora ofreces un entorno estable para los niños. Una relación estable, ingresos estables, un hogar estable. Mi vista se desvió hacia Elliot, que escuchaba desde el umbral de la puerta. Nuestras miradas se encontraron, y en ese instante comprendí lo que Patricia estaba sugiriendo, sin necesidad de palabras. Esa noche, cuando los niños ya dormían y Patricia se había marchado, Elliot y yo nos sentamos en mi pequeño sofá. Patricia tiene razón, le dije, rompiendo el silencio. Necesito proyectar una imagen de estabilidad para el juicio. Blanca, no quiero que sientas que tienes que hacer algo que no quieras. ¿Y tú qué quieres, Elliot? Le pregunté, buscando sus ojos. De verdad, sin mentiras, sin estrategias. ¿Qué es lo que quieres? Se tomó un largo momento antes de responder. Quiero una vida contigo. Quiero ser el padre que Diego y Sofía se merecen. Quiero que te despiertes por la mañana sin el miedo a no poder pagar el alquiler o la comida. Quiero que, si se ponen enfermos, puedas llevarlos al mejor médico sin mirar el precio. Suena que quieres rescatarme. No, Blanca. No quiero rescatarte a ti, dijo, y sus palabras me tomaron por sorpresa. Quiero que me rescates a mí. ¿Qué quieres decir? He vivido 45 años sin saber lo que era amar a alguien más que a mi propio reflejo. Sin saber lo que era despertar y que tu primer pensamiento no fuera para ti mismo. Tú me has enseñado eso. Diego y Sofía me lo han enseñado. ¿Y si no funciona? ¿Y si descubres que esta vida de familia no es para ti? Entonces, al menos, habré tenido la oportunidad de intentarlo con la única mujer que ha despertado en mí el deseo de ser un hombre mejor. Me quedé en silencio, procesando la montaña rusa que había sido la última semana. Una parte de mí, la que había sido herida y abandonada, aún desconfiaba. Pero otra parte, la que llevaba tanto tiempo sola, anhelaba creer que ser amada de esa forma era posible. Si hacemos esto, dije finalmente, tiene que ser de verdad. No solo para el tribunal, no por conveniencia. Si vamos a estar juntos, tiene que ser porque los dos queremos intentarlo. ¿Eso es un sí? Significa que estoy dispuesta a darte una oportunidad. Una de verdad. Elliot se acercó y tomó mi mano entre las suyas. No te fallaré, Blanca. Te lo prometo. Esa noche, por primera vez en meses, me dormí con un hilo de esperanza. La sensación de que, tal vez, solo tal vez, todo podría salir bien. No podía imaginar que el plan de Miguel era mucho más siniestro de lo que ninguno de nosotros sospechaba. La audiencia de custodia se fijó para 3 semanas después. En ese tiempo, mi vida se transformó de un modo que jamás habría creído posible. Elliot no se mudó a mi apartamento, pero sus tardes se convirtieron en nuestras tardes. Al principio, Diego y Sofía estaban desconcertados. ¿Quién era ese hombre que cenaba con ellos y sabía imitar las voces de todos los dinosaurios?
pero los niños se adaptan con una velocidad asombrosa. A la semana, ya corrían a la puerta en cuanto oían el motor de su coche. Lo que más me conmovía era ver a Elliot con ellos. Se despojaba de su armadura de millonario en cuanto cruzaba el umbral. Se sentaba en el suelo, dejaba que Sofía le pintara las uñas de un rosa chillón, ayudaba a Diego a construir torres imposibles con sus bloques. Era como si hubiera esperado toda su vida la oportunidad de ser padre. Pero la verdadera prueba de fuego llegó 2 días antes de la audiencia. Estaba preparando la cena cuando alguien aporreó la puerta. Miré por la mirilla y la sangre se me heló en las venas. Era Miguel. «¡Elliot!», grité, sin apartar la vista de la puerta. Él, que estaba en el salón ayudando a los niños con un puzzle, se acercó al instante. «¿Qué ocurre?» «Es Miguel. Está aquí». Elliot miró por la mirilla y su rostro se endureció. «Llámate a Patricia, ahora mismo». Miguel volvió a golpear, esta vez con más fuerza. «Blanca, sé que estás ahí. Solo quiero hablar». «No voy a que abrir», grité a través de la puerta. «Pues hablaré desde aquí. Que se enteren todos los vecinos si hace falta». Elliot me hizo un gesto para que mantuviera la calma. Sacó su teléfono y activó la grabadora. «He venido a por mis hijos», bramó Miguel. «Sé que los tienes ahí dentro, viviendo con tu amante. ¿Te parece apropiado que un extraño duerma bajo el mismo techo que Diego y Sofía?» «Elliot no es ningún extraño», repliqué. «Y tú perdiste el derecho a opinar sobre mi vida el día que nos abandonaste». «Soy su padre, Blanca, y siempre lo seré. No voy a permitir que críes a mis hijos en un ambiente inmoral». Diego apareció en el pasillo, con los ojos abiertos por el miedo. «Mami, ¿quién grita?» Elliot se arrodilló a su lado. «Nadie importante, campeón. ¿Por qué no llevas a Sofía a tu cuarto y ponéis una película?» Miguel siguió gritando durante 5 minutos más, lanzando acusaciones cada vez más delirantes. Dijo que Elliot era un delincuente, que yo era una madre terrible, que los niños corrían peligro. Finalmente se marchó, no sin antes lanzar una última amenaza. «Nos vemos en el juzgado, Blanca. Y cuando termine contigo, no volverás a ver a esos niños ni en pintura». Esa noche no pegué ojo. Patricia nos aseguró que la grabación de sus gritos y amenazas nos sería de gran ayuda, pero el terror se había instalado en mis huesos. ¿Y si el juez le creía? ¿Y si decidía que una madre soltera con problemas económicos no era apta para criar a sus hijos? El día de la audiencia amaneció gris y lluvioso. Patricia me había dado instrucciones precisas. Un vestido azul marino, discreto. Nada de joyas ostentosas. El pelo recogido en un moño sencillo. Quería que mi imagen proyectara lo que era: una madre trabajadora y responsable. Miguel llegó al juzgado con un traje que seguramente costaba más que mi sueldo de 6 meses. Su abogado era un hombre mayor con cara de tiburón que me intimidó al instante. Tras él, sentada en la primera fila, estaba Carmen Vega, vestida como si acudieras a una gala benéfica. La vista comenzó con la exposición del abogado de Miguel. Mostró las fotografías de mis jornadas interminables, los documentos de las facturas impagadas, informes que detallaban cómo dejaba a los niños con vecinos para poder trabajar. Construyó un relato que me hacía parecer un completo desastre. «Señoría», dijo, con voz pomposa, «la señora Ruiz ha demostrado de forma reiterada su incapacidad para proveer un entorno estable. Ha expuesto a los menores a situaciones de riesgo. Ha fallado en cubrir sus necesidades más básicas. Y ahora convive con un hombre con antecedentes penales». Cuando Patricia se levantó,
Vi la determinación arder en sus ojos. Señoría, lo que el abogado del demandante ha omitido es el motivo por el cual mi clienta se vio en esa situación desesperada. Caminó hacia el centro de la sala. Miguel Ruiz abandonó a su familia sin previo aviso, llevándose hasta el último céntimo de los ahorros familiares. Dejó a la señora Ruiz sola, con 2 niños pequeños y sin ningún tipo de recurso. Patricia presentó las pruebas de las infidelidades de Miguel, de sus negocios fraudulentos, del dinero robado. Reprodujo la grabación de sus gritos y amenazas frente a mi puerta. Llamó a declarar a vecinos que testificaron que yo era una madre entregada y cariñosa. Pero el momento decisivo llegó cuando llamó a Elliot al estrado. «Señor Morrison», dijo, «¿podría describirnos la naturaleza de su relación con la señora Ruiz?» «Amo a Blanca», dijo Elliot, con una voz clara y firme que resonó en toda la sala. «Y amo a Diego y a Sofía como si fueran mis propios hijos». «¿Y cuáles son sus intenciones con respecto a esta familia?» Elliot me miró antes de responder. «Quiero casarme con Blanca. Quiero adoptar a Diego y Sofía, si ella me lo permite. Quiero darles la vida estable y llena de amor que se merecen». El abogado de Miguel se levantó para protestar, pero Elliot continuó, dirigiéndose al juez. «Señoría, Miguel Ruiz me estafó $2,5 millones y después abandonó a su familia. Yo cometí el error de hacer negocios con él, pero he aprendido de ese error. Lo que Blanca me ha enseñado es que la familia no tiene que ver con el dinero o el poder. Tiene que ver con estar presente, con sacrificarse por la gente que amas, con ser la persona en la que los demás pueden confiar». Cuando Elliot bajó del estrado, vi lágrimas en los ojos de varias personas del público. La audiencia se prolongó durante 4 horas. Al final, el juez nos pidió que nos pusiéramos en pie. «Tras revisar todas las pruebas presentadas», dijo con voz solemne, «es evidente para este tribunal que el señor Miguel Ruiz abandonó a su familia en circunstancias de extrema necesidad y que la señora Ruiz ha realizado sacrificios extraordinarios para cuidar de sus hijos. Por tanto, se otorga la custodia completa a la madre, Blanca Ruiz. El señor Ruiz tendrá derecho a visitas supervisadas 1 vez al mes, si así lo desea». Sentí que las piernas me fallaban. Patricia me abrazó con fuerza. Elliot me apretó la mano. Habíamos ganado. Miguel se levantó, furioso, gritando que apelaría, pero su abogado lo silenció rápidamente. Al salir de la sala, Carmen me dedicó una mirada cargada de un odio puro. 6 meses después, estoy en la cocina de una casa que ahora es mi hogar, preparando el desayuno para mi familia. Elliot está sentado a la mesa, ayudando a Diego con los deberes de matemáticas, mientras Sofía colorea un dibujo para él. Nos casamos hace 3 meses, en una ceremonia íntima en el jardín. Diego y Sofía fueron nuestros testigos de honor. La semana pasada Elliot los adoptó oficialmente. Ahora son Diego y Sofía Morrison. Y cada vez que los oigo correr por la casa gritando «¡Papá Elliot!», el corazón se me inunda de una felicidad que nunca creí posible. Miguel jamás apeló. Según Patricia, se quedó sin fondos para abogados después de que las autoridades congelaran sus cuentas. Al parecer vive en algún lugar de Centroamérica y, sinceramente, ya no me importa dónde. Nunca ha acudido a sus visitas supervisadas. Elliot vendió la mayoría de sus negocios más cuestionables y ahora se dedican a inversiones legítimas. Dice que quiere que sus hijos se sientan orgullosos de él cuando crezcan. Hemos abierto fondos universitarios para ellos y por primera vez en mi vida
No siento el peso de la incertidumbre económica. Pero lo más importante no es el dinero. Es despertar cada mañana sabiendo que soy amada de verdad. Es ver a mis hijos seguros y felices. Es tener a mi lado a un compañero que no solo dice que me quiere, sino que me lo demuestra cada día en los pequeños y grandes gestos. A veces, mientras friego los platos, pienso en aquella noche, hace 8 meses, cuando envié aquel mensaje por error. Estaba en el punto más bajo de mi vida, convencida de que no tenía a nadie a quien recurrir. Resulta que, a veces, los mayores errores son los que nos guían exactamente al lugar donde debíamos estar. Mi teléfono suena, interrumpiendo mis pensamientos. Es un número desconocido, pero ya no siento ese pánico antiguo. Dígame, señora Morrison. La llamo del refugio para madres solteras del centro. Una de nuestras residentes encontró su número en la base de datos de donantes. Está atravesando una situación muy difícil. Necesita ayuda con comida para su bebé. ¿Sería posible? Sonrío mirando hacia el salón, donde Elliot ahora construye una torre de bloques con los niños. Por supuesto. Deme la dirección. Estaremos allí en 1 hora. Porque ahora entiendo algo que antes no sabía. A veces, las cadenas se rompen solo para que podamos usar nuestras manos libres, para ayudar a otros a romper las suyas. Cuando has sido salvado, tu misión es salir a salvar a otros. Y esta historia, la mía, que comenzó con un mensaje que se equivocó de destino, se ha convertido en el umbral perfecto hacia la vida que siempre merecí.